llicenciat en Història Econòmica per la Universitat d'Oxford. Soci i analista de la firma britànica d'anàlisis financers Varian Perception, autora d'un dels informes més crítics sobre la situació dels bancs espanyols. Col·laborador de la BBC, CNBC i Bloomberg. Jonathan Tepper, España, la resaca. España y la resaca. ¿Está en peligro el euro, señor Tepper? Bueno, creo que lo que hay que hacer es preguntarse qué quiere decir estar en peligro. Creo que el euro puede bien bajar y eso es muy normal, o sea, el dólar sube y baja, el euro subirá y bajará. En cuanto a si el euro se va a descomponer, eso es otra pregunta. Creo que es poco probable que el euro se descomponga, pero tal vez es en el peor de los casos. Tal vez los griegos pensarán que están mejor con el dracma. O sea, la última vez que hubo una crisis de deuda en Grecia era en el 94 y tenían un nivel de inflación de un 7,5%. Entonces es muy fácil aligerar lo que es la deuda si hay inflación. Ahora el caso que tenemos es que hay deflación y la deuda sigue creciendo, entonces es mucho peor. ¿Molesta en Londres que empresas españolas, principalmente el Banco Santander, vaya comprando todo lo que se mueve? Creo que no. O sea, si vemos hace 2 semanas, una compañía americana compró Cadbury, que es el símbolo del chocolate inglés. Entonces creo que realmente Inglaterra es un país muy abierto. Se suelen comprar compañías inglesas y o sea, tal vez lo critiquen una semana, pero luego la semana que viene siguen con su vida. Hay un juego de palabras muy de moda últimamente en España, y yo diría en el mundo mundial. Spain is Spain, o así, sin más, en vez de Spain, con S y S. España es el dolor, el sufrimiento, el problema, dicen. Ustedes, principalmente. Escuche, por favor, lo que dijo el ministro de Fomento, José Blanco, hace unos días. Hay maniobras un tanto turbias porque hay una resistencia clarísima a que se controle y se regulen más los mercados. Es decir, los que han originado esta crisis, que son los especuladores financieros del ámbito internacional, ahora que ven que está despuntando, que estamos saliendo de la crisis, no quieren que se regulen mejor los mercados para así poder volver a hacer de las suyas. ¿Hay conspiración? ¿Cree que usted forma parte de esta conspiración desde la City de Londres? Bueno, se puede decir categóricamente que no hay una conspiración. Creo que el punto de vista de que hay una conspiración es una vista del mundo un tanto jerárquico, donde se piensa que cualquier opinión tiene que venir de alguien y que la gente tiene que organizarse. Creo que hay muchísimas personas en Estados Unidos, en Inglaterra, y no tan solo en los países anglosajones, también en Alemania, en otros países, que tienen un punto de vista muy distinto que el de los políticos españoles. Y simplemente creo que decir que hay un complot o una conspiración es la cosa más fácil. O sea, no asumen responsabilidad por lo que realmente ha pasado en España. ¿Cree que los españoles son tan críticos como usted? Sí, creo que sí, pero si un español critica la situación en la que están, no sé por qué, pero se da tal vez menos peso. Entonces creo que hiere más cuando la crítica viene de fuera. Pero hay españoles que están hablando de la situación económica. O sea, por ejemplo, Santos González, que habló sobre el estado pésimo de las hipotecas españolas. O sea, él es el director de la Asociación Hipotecaria Española. Entonces, si un extranjero dice lo mismo, o sea, se le presta más atención. No lo sé. Entonces, hay voces en España que realmente están hablando de la situación tal y como está. Ayer mismo lo publicó El País. El director asociado del Financial Times, Wolfgang Munchau, vuelve a decir que España es el problema y que ni Alemania ni Francia juntas la podrían rescatar. ¿Qué pensó al ver a toda una ministra de Economía y vicepresidenta del Gobierno de España reunirse con los responsables del Financial Times? ¿Un signo de fortaleza, quizás? Bueno, creo que es bueno para cualquier compañía o cualquier país tener una campaña de publicidad y de poder comunicar con los inversores. Pero el problema es que lo importante no son las palabras, son los hechos. Y este fin de semana, de hecho, Zapatero volvió a Londres, o fue a Londres, y casi contradijo por completo lo que había dicho en su momento la ministra de Finanzas y Campa en la presentación que hicieron a los economistas en Londres. Entonces, realmente creo que la falta de credibilidad viene de la ausencia de hechos y también de que cambian de parecer cada semana. Entonces, realmente no inspira confianza. No suele hacerse esto en España, señor Tepper, pero hoy lo vamos a hacer aquí.
¿cuáles son sus posiciones en los mercados? ¿Tiene posiciones en el mercado español? Bueno, yo en este momento no tengo ninguna posición en España, lo he tenido en el pasado. En este momento tengo varias acciones en Estados Unidos, de hecho algunos bancos, y también he comprado oro. Creo que los bancos centrales en el mundo van a intentar resolver el problema de la deuda con exceso de crédito y dinero, y creo que es la respuesta incorrecta, pero es por eso que Soros y otras personas especuladores están comprando oro, porque se piensan que el problema va a seguir y luego los bancos centrales van a imprimir demasiado dinero. En agosto usted publicó uno de los informes más críticos y duros sobre la situación económica en España. Entre otras lindezas, si me permite usar esta expresión, usted dijo que hay que haber fumado crack para considerar que los bancos españoles son los más fuertes de Europa y que tanto los bancos como el gobierno español actúan como los avestruces. ¿Por qué escribió esto? ¿En qué se basa? ¿Todos tienen beneficios? Bueno, primero, o sea, el lenguaje que usé, lo uso y a veces un lenguaje un tanto colorido, se podría decir, porque el problema que tienen la mayoría de los economistas es que escriben cosas que nadie lee. Entonces, nosotros cuando escribimos reportajes, intentamos escribir reportajes que la gente lea y que se acuerden de ello. En cuanto al gobierno actuando como avestruces, por ejemplo, se ha creado lo que es el Fondo de Reordenación de las Bancas, y realmente no se ha hecho nada en España hasta este momento para reestructurar la situación de las cajas. Y también las pérdidas no se están reconociendo. Entonces, ¿en qué nos basamos? La morosidad que se ve en España ahora está muy por debajo de lo que estaba en la última crisis bancaria, que era el 92-94. Entonces, la situación ahora está mucho peor de lo que estaba en ese entonces, y creo que es cuestión de tiempo en que se verán las pérdidas. Japón también, los bancos estaban en buen estado en el 91-92, después de que estallara la burbuja a finales del 89 en Japón. Y creo que España estará igual. ¿Sus análisis le hicieron vender acciones a crédito de bancos españoles? No, el año pasado cuando escribí el reportaje yo no había vendido en corto bancos españoles, no lo hice después, yo lo hice en el 2008. O sea, creo que he vendido bancos españoles, pero no lo hice el año pasado. ¿Puede decir cuáles fueron o no? Bueno, no tiene por qué, ¿eh? Lo puedo decir, o sea, vendí unas 5 o 6 de los bancos españoles. O sea, vendí Popular, Bankinter, Sabadell y otros. Cerró las operaciones con beneficios, supongo. Sí. ¿Lo volvería a hacer hoy? Bueno, preferiría no hablar de lo que haré en un futuro, pero no, creo que hay otras inversiones que me interesan más. Creo que los bonos españoles contra los alemanes es más interesante. Pero yo, o sea, soy analista más que ¿Bonos españoles contra los alemanes? Explique esto, por favor. No. Bueno, en España la prima de riesgo está muy baja, o sea, en cuanto a los bonos españoles contra los alemanes. Mi punto de vista es que, o sea, preguntan si España es sólida. Creo que realmente no es cuestión simplemente de ser sólido o no, es cuánto se debería pagar como prima de riesgo por España. Cuando España entró en el euro, al igual que Portugal y Grecia, los países de lo que es la periferia pudieron tomar dinero prestado, o sea, bonos del Estado, a niveles casi iguales que los alemanes. Pero los países tienen una estructura muy distinta y tienen un perfil muy distinto. Entonces, a mi punto de vista, es simplemente, hemos visto una convergencia muy grande que ha durado casi una década y creo que vamos a ver una divergencia que va a durar mucho tiempo. El presidente de España dice que son los especuladores los que causan los problemas. ¿Está de acuerdo? Bueno, creo que cuando se habla de especuladores es lo que hace un gobierno que es intelectualmente en bancarrota. Siempre pasa cuando hay problemas. Pasó en Asia, pasó con los ingleses, por ejemplo, cuando criticaron a George Soros en el 92. Acaba de decir que el gobierno español está en bancarrota. Intelectualmente. O sea, intelectualmente. Creo que si no se reconocen los problemas, lo que se puede hacer siempre es culpar a otros. Por ejemplo, en Inglaterra, creo que los ingleses deberían ponerse de rodillas y darle gracias a George Soros cuando atacó la libra, porque en ese momento pudieron dejar una política absurda y bajar los tipos de intereses, y eso realmente creó lo que fue el boom de Inglaterra en los años 90. Eso no habría pasado si el gobierno de John Major hubiera seguido con una política de tener los tipos de intereses muy altos para defender una libra que estaba sobrevaluada. Entonces, los especuladores básicamente, se podría decir, apuestan por su opinión o su punto de vista. Pueden perder dinero tanto como lo ganan. Entonces, o sea, también, por ejemplo, si se ve los especuladores en España ha habido especulación inmobiliaria.
en Inglaterra hubo especulación inmobiliaria. Entonces, cuando los precios de las viviendas suben, ¿esa especulación está bien o está mal? Entonces, lo que hay que preguntarse es qué tipo de especuladores no les gusta. ¿No les gusta el de divisas o de bonos, pero les gusta la especulación inmobiliaria? O sea, realmente no lo entiendo. Creo que, o sea, lo mejor es tener un mercado libre donde la gente pueda votar. O sea, si quieres comprar algo, puedes comprarlo. Si quieres venderlo en corto, puedes venderlo en corto. O sea, es como tener una elección cada día. El miércoles hubo sesión sobre la crisis en el Congreso. El presidente Zapatero ya habla de grave crisis económica y dijo esto, entre otras cosas. Puedo decir que el Gobierno prevé que volveremos a crecer en el primer semestre de este año y volveremos a crear empleo neto a finales del mismo. ¿Está en lo cierto el presidente del Gobierno español o se equivoca otra vez? Creo que se equivoca otra vez. O sea, en cuanto a crecer otra vez, tal vez haya un ligerísimo crecimiento que es de trimestre a trimestre, lo dudo. Pero el problema es que en España, al no tener realmente una estructuración financiera, al no tener reformas, al no tener ninguna mejora en la mayoría de los indicadores que son avanzados, creo que va a haber un crecimiento mínimo si lo hay, y tal vez lo que vamos a ver es tal vez una contracción más lenta. Pero una contracción más lenta no es crecimiento, o sea, es seguir contrayendo. Usted nos ha enviado una serie de gráficos, supongo que para dar apoyo a lo que usted está diciendo ahora mismo. Sí. Si quiere, los pasamos ahora. De acuerdo. ¿Me parece bien? Sí. Déjeme activar la pantalla, nuestra pantalla, la touch screen. Aquí los tiene. Usted mismo. De acuerdo. Aquí vemos lo que es el nivel de desempleo en España. Estamos casi a un 20% y en el reportaje que escribí dije que subiría aún más del 20%, y vemos que España, por ejemplo, comparado con Francia, donde el nivel en Francia está casi a un 9%, en España está en el doble. La razón por la que es importante es porque el Producto Interior Bruto en España ha caído bastante, y esto es realmente lo que son las ganancias de todo el país. Entonces, el nivel de vida en España, si no vuelve a crecer rápidamente, como ha predicho el Gobierno, supone una reducción en lo que es el nivel de vida en España. Pero el nivel de desempleo es importante porque hay muchos que piensan que el nivel de desempleo te dice algo sobre el futuro. Realmente lo que te dice es sobre el pasado. Entonces, siempre es un indicador que va de una manera atrasada. Por ejemplo, el nivel de desempleo en Estados Unidos todavía está muy mal. Entonces, aún con una expansión no se va a crear empleo. El nivel de empleo realmente está muy atrasado. O sea, como indicador económico. Es lo que llaman en inglés el lagging indicator, no un leading indicator. ¿Hasta dónde cree usted que llegará el desempleo en España? Bueno, el verano... Estamos ya en el 20, ¿no? Casi. Creo que podría subir. O sea, de hecho, esta semana estamos leyendo que los sindicatos alemanes están bajando sus salarios. Entonces, un trabajador español se hace menos competitivo comparado con los alemanes. Entonces, yo no lo sé. Si aquí en España se sigue insistiendo en que deberían subir los salarios, o sea, es simplemente oferta y demanda. Cuanto mayor sube el precio, menor es la demanda. Entonces, cuanto mayores sean los salarios, menor será la demanda de empleo. ¿Usted estaría de acuerdo entonces en lo que dijo Edward Hugh en este programa, que en España se tendría que hacer una devaluación interna, lo llamó él, que era la reducción de un 20% de salarios, y añadió, y de precios? Bueno, creo que España, al entrar en el euro, no tiene la peseta para realmente tener flexibilidad. Entonces, lo que hay que tener es flexibilidad de precios y de salarios. Entonces, es simplemente algo que no se puede evitar. Si España quiere ser competitiva, tendrá que tener algún tipo de devaluación interna. No sé si es el 20%, tal vez podría ser más, tal vez podría ser menos, pero es imprescindible. ¿Y usted cree que esto se puede hacer? ¿Un país lo puede hacer esto? Y se presenta el señor Zapatero en el Congreso y dice: españoles, a partir del 1 de abril, porque marzo está ya aquí, ustedes van a cobrar el 20% menos,
y el gas va a ser el 20% menos y el pan va a ser el 20% menos. ¿Usted cree que esto se puede hacer? Bueno, creo que no se puede hacer desde un punto de vista político. Creo que lo que hay que hacer es realmente flexibilizar el sistema laboral español y también flexibilizar otras cosas. O sea, un gobierno no puede simplemente entrar mañana y decir vamos a bajar todos los precios un 20%. Podría darse, pero creo que políticamente es imposible. Pero creo que lo importante es que la situación española ahora, la única comparación histórica que podemos ver en el